Pues vamos a ver cómo se resolvería un ejercicio de rentabilidad económica y financiera. En concreto sería el ejercicio del 2018, el que aparece como reserva A. En este caso nos dice que es una empresa que está dedicada a la fabricación de componentes para bicicletas y ciclomotores, posee un activo total que asciende a 30 millones de euros. Pues voy copiando aquí esos datos porque lo tengo apuntado. Y que con esta inversión ha obtenido en el último ejercicio un beneficio ante intereses e impuestos de 5,5 millones de euros. Pues lo pongo aquí, ese BAI, beneficio ante impuestos e intereses. Nos dice que la tasa impositiva es del 30%, es decir, que se paga un impuesto sobre el beneficio del 30%. Pues nos piden varias cosas en el apartado A, calcular la rentabilidad económica de la empresa. Pues este apartado se va a hacer bastante rápido porque rentabilidad económica es el beneficio antes de impuestos de intereses partido activo. Es decir, y eso ya lo tenemos directamente, 5,5 millones de euros de beneficio y 30 millones de euros de activo. Bueno, ahora división nos da este resultado, el 0,1833. Si lo multiplicamos por 100 para poner el porcentaje, nos saldría esa rentabilidad económica del 18,33%. Por cada 100 euros invertidos por la empresa en su activo, va generando 18 euros de beneficio. Pasamos a la siguiente hoja donde tenemos el apartado B y C. El apartado B dice que hay que calcular la rentabilidad financiera en caso de que se financie exclusivamente con capital propio. ¿Qué quiere decir eso? Porque esta empresa no tiene deuda. Todo sería patrimonio neto. Por tanto, una de las cosas que recomiendo a la hora de hacer este tipo de ejercicio es hacer un boceto, un dibujo del balance, que sería este de aquí. Tendríamos el activo, que sabemos que son 30 millones, pues este sería el activo, 30 millones, por tanto, si el activo es 30 millones, el patrimonio neto más el pasivo también tiene que ser 30 millones. Y si está diciendo que solo se financia con capital propio, es decir, que no tiene pasivo, que no tiene deuda, todo tiene que ser patrimonio neto. Y por tanto, tiene que ser también 30 millones. Pues ya tenemos aquí la información que la vamos a necesitar para poder calcular la rentabilidad financiera. Ya tenemos el valor del patrimonio neto. Tenemos aquí la fórmula de la rentabilidad financiera, que es beneficio neto entre patrimonio neto. Ya tenemos esto. Nos faltaría el beneficio neto. Partimos de un beneficio antes de impuestos e intereses de 5,5 millones. Para poder llegar hasta el beneficio neto, tenemos que bajar por aquí. Aquí tendríamos que quitar los gastos financieros para pasar el beneficio antes de impuestos. Pero como esta empresa no tiene deuda, todo es patrimonio neto, no pagamos nada por los intereses. Por tanto, esto sería cero. Por tanto, tanto el beneficio antes de impuestos e intereses como el beneficio antes de impuestos es el mismo. Y ahora sí, lo que sí tendremos que hacer es pagar nuestros impuestos sobre beneficios. Nos dice que la tasa impositiva, lo que se paga de impuestos es un 30%. Pues el 30% de 5,5 millones sería 1,65. Restado al 5,5 nos quedaría de beneficio neto 3,85 millones de euros. Pues ya tenemos el beneficio neto, pues aplicamos la fórmula. 3,85 de beneficio entre los 30 millones del patrimonio neto nos da un total de 0,1283. Multiplicado por 100 para poner el porcentaje nos sale que la rentabilidad financiera, en este caso de una empresa con capital propio y que no tiene deudas, sería del 12,83%. De cada 100 euros que están aportando los socios que tienen el patrimonio neto, genera un beneficio de 12, casi 13 euros. Vamos al apartado C. Vamos a volver a calcular rentabilidad financiera de esta empresa, pero si antes decíamos que una empresa que se financiaba exclusivamente con capital propio, nos dice ahora que se financia en un 60% de capital propio, es decir, el patrimonio neto va a ser un 60% y un 40% con capital ajeno, es decir, el pasivo, que es lo que llamamos también exigible o capital ajeno, va a ser un 40%. Y por tanto, este pasivo va a pagar un interés o va a tener un coste del 14%. Este dato lo necesitamos para calcular el beneficio antes de impuestos. Bien, pues otra vez, lo primero que hago, voy a hacer mi boceto del balance de esta empresa en esta situación.
el activo sigue siendo 30 millones, por tanto el patrimonio igual al pasivo tiene que seguir siendo 30 millones. Y ahora aplicamos los porcentajes que me ha dicho. Es del total, el 60% va a ser capital propio, es decir, va a ser patrimonio neto. Pues 30 por 0,6 nos dará los 18 millones. Y los 30 millones por el 40% restante va a ser 12 millones, que va a ser pasivo. Por tanto, de estos 12 millones, ¿de dónde vamos a pagar ese 14%? Vamos a bajar un poco. Pues una vez que tenemos hecho este balance de esta situación, pues vamos otra vez a calcular lo que son los beneficios. Partimos otra vez de ese beneficio ante impuesto de intereses de 5,5 millones de euros. Ahora sí hay que descontar estos gastos financieros, ese 14% de la deuda, es decir, del pasivo. Pues he hecho aquí el cálculo. Los gastos financieros van a ser igual al pasivo por los intereses. Es decir, 12 millones de pasivo que pagan 14% de interés, es decir, el 0,14. Si multiplico 12 por 0,14 nos da este 1,68, que lo pongo aquí. Y va restando a los 5,5 millones. Nos quedaríamos en 3,82 de beneficio antes de impuestos. Es decir, le hemos quitado los intereses ya. Segundo paso, quitar los impuestos. Esta de aquí. Pagamos ese 30% de impuestos, el 30% de 3,82 es 1,146. Esto es lo que pagaríamos de impuestos. Lo restaríamos a 3,82 y nos quedaría de beneficio neto 2,674 millones de euros. Pues para calcular renta financiera, pues tenemos el beneficio neto, este de aquí, y tenemos el patrimonio neto, que sería este de aquí. Por tanto, los cálculos serían estos. 2,674 entre 18 sería igual a 0,1485. Lo multiplicamos por 100 para ponerlo en porcentaje y esta sería la rentabilidad financiera, 14,85. En este caso, de cada 100 euros del patrimonio neto, se están generando, o está generando casi 15 euros, 14,85 euros de beneficio.